Así que mis hermanos, les invito a que vamos a orar al Señor en este momento para poder leer la palabra del Señor. Yo invito a que incline su rostro ahí para pedir su voluntad. Amado Padre, desde que llegamos, Señor, hemos estado orando y clamando a ti. Y también hemos adorado tu nombre, Señor. Hemos exaltado tu nombre a través de los instrumentos. Y te damos gracias, Señor, por cada momento que estamos pasando aquí en este lugar. Este tiempo, Señor, es hermoso, Padre, es glorioso, Padre, porque todo el tiempo, Señor, hay un propósito y hay un plan. Y en este momento que estamos aquí, estamos con un propósito y queremos lograr nuestro objetivo. Pero te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros. Como dice tu palabra, Señor, ¿de qué sirve que trabajemos arduamente, Señor, si tú no estás en medio de cada asunto que hacemos? Lamentablemente nuestra vida va a ser una pérdida de tiempo. Es lo que leemos en tu palabra en Salmos. Pero, Señor, te pedimos que nos acompañes, como dijo tu siervo Moisés. Señor, si tu presencia no va conmigo, yo prefiero quedarme en el desierto. En el nombre de Jesús es lo mismo que te pedimos en esta mañana. Por favor, dirígenos. Por favor, yo he estado orando, Padre, por esta palabra para que quede en el corazón de todos mis hermanos y de tal forma, Padre, que pueda dar fruto en su debido momento. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. El tema que estaba yo pensando en esta semana, mis hermanos, obviamente a los principios de cada año, en muchos lugares se celebran lo que es la primicia, se celebran lo que es lo primero. Y obviamente el día martes también estuvimos leyendo el texto en San Mateo 6:30, por allí más o menos se encuentra la palabra cuando dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. También me acuerdo el día martes leemos en una palabra que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, y esos planes que tengo para ustedes son planes de bienestar. ¿Cuántos lo creen? Los planes que Dios tiene para su iglesia, mi amado hermano, mi amada hermana, son planes de bienestar. Y entonces, esta semana, obviamente todo este mes, estaremos enfocados en hablar un poco acerca de la primicia o de buscar a Dios primeramente, porque hay un principio. Hay un principio, mis hermanos, y todos de alguna forma necesitamos saber cuál es el principio. Y cuando sabemos el principio, mis hermanos, lo vamos a poder hacer las cosas de una forma correcta. Amén. Para poder recibir lo que nosotros deseamos y sobre todo la presencia de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar sobre un tema que se habla de, más o menos, no del tema, pero quiero recalcar esa palabra primicias. No sé si ustedes han escuchado alguna vez primicias. Primicias. ¿Qué es primicias? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe qué significa la palabra primicias? Es como tener algo, ¿no? Primicias es dar lo primero. Por decir, hoy que estamos nosotros aquí, es como el primer servicio del día domingo del año 2025, es una primicia porque es lo primero. Y como en el día de ayer estuvimos ayunando por primera vez en el año 2025, también es una primicia. Estás dando al Señor lo primero. Ahora, ¿qué es realmente la primicia? La primicia es dar al Señor lo primero. Amén. El Señor, de alguna forma, Él pide a sus hijos que le den lo primero. Por eso, mis hermanos, todos los domingos y en todos lados, casi en todas las iglesias, creo que no hay iglesias que no celebran servicio el domingo. ¿Sabes por qué? ¿Sabían ustedes que el día domingo es el primer día de la semana? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo saben?
que el día domingo es el primer día de la semana. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros tenemos un principio, tenemos que dar al Señor lo primero. Amén. Porque el día de mañana, lunes, martes, el Señor te lo va a dar a ti. Pero el día domingo, tú se lo das a Él, aprendiendo los principios. Y esto es lo que agrada a Dios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Ustedes creen que el Señor está tan necesitado de que estemos aquí? ¿Qué creen ustedes? ¿El Señor se siente mal si ustedes no vienen hoy? ¿Será que el Señor se pone triste? Uy, me dejaron solito. ¿Será que el Señor se pone triste? Uno se queda pensando, bueno, tal vez unos pueden decir que sí y otros que no. Pero la realidad, mis hermanos, el Señor está en su trono. ¿Ok? Nosotros somos los que tenemos necesidad de Dios. Cuando el hijo pródigo se fue, el padre estaba en su casa. Pero allí estuvo esperando. ¿En qué momento el hijo regresaba a los brazos de su padre? Hay una cosa que quiero recalcar muy puntual, que el Señor sí siempre tiene los brazos abiertos en este lugar para recibir todos aquellos que quieran venir. Pero si no vienes, de igual forma el Señor sigue siendo Dios. Amén. Cuando el Señor dice lo primero es para Dios, lo está haciendo con una intención, con un propósito. Amén. Lo está haciendo con un pensamiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él sabe que durante la semana vamos a tener dificultades. Y cuando venimos a buscar de Dios, venimos a llenarnos de su presencia, de su sabiduría, de su conocimiento. Y de paso adoramos su nombre. De paso ayudamos a la obra para que siga creciendo. Pero realmente venimos a escuchar la palabra de Dios para que el día de mañana, cuando nos toca enfrentar cualquier tipo de situación en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo, en donde sea, tenemos cómo actuar, sabemos cómo vamos a actuar. Por lo tanto, mis hermanos, dar a Dios lo primero no es para que Dios se supla sus necesidades, es para que nosotros seamos bendecidos. Por decir, primicia es una bendición para nosotros mismos. Si las personas se levantan y oran a Dios, siempre me gusta usar a Emmanuel como ejemplo. Cuando Emmanuel viene y busca a Dios, el Señor lo va a bendecir. Amén. Yo no lo voy a poder recibir la bendición de Él porque Él busca a Dios. Yo cuando busco a Dios voy a recibir mi bendición dependiendo cómo busco de Dios. Por lo tanto, cada quien dependiendo cómo busque de Dios, así como va a recibir su bendición. Bendición, mis hermanos, no precisamente se habla de dinero, de salud, de paz, de bienestar, de todo. Obviamente también de dinero. Y considerando eso, mis hermanos, al hablar de primicias, voy a hablar un poquito de eso. En la Biblia enseña las primicias. En ese entonces no es como el tiempo donde estamos hoy. En ese tiempo todos cultivaban trigo, cebada, todo eso. Entonces el Señor le dijo, mira, todos los levitas que trabajan en mi casa, ellos no tienen terreno para cultivar, pero ustedes, la tribu de etcétera, y cada quien le repartió el terreno y le dejó el trabajo para los levitas, que ellos no les dio herencia para que labrase la tierra, porque ellos iban a cuidar la casa de Dios. Y por lo tanto, cuando todos los demás tribus que tenían su terreno, tenían que ellos dar lo primero de sus cosechas para Dios, con la intención de dar para Dios, pero para que los que trabajan en la iglesia tienen comida para comer. Y para que ellos no tengan que salir a trabajar, porque ellos se mantenían trabajando en la iglesia. Así era
No, en ese entonces no iglesia, sino que así trabaja Dios con su pueblo Israel. Ok, entonces la primicia es eso. Cuando las personas cultivan todos sus trigos y viene la cosecha. Y cuando viene la cosecha, la primera cosecha que ellos agarran, se lo llevan a la iglesia. O sea, en ese entonces, a la casa de Dios. Dios venía y comía la primicia. No, comían los que trabajaban allí. ¿Ok? Más o menos el origen de las primicias. Entonces, hoy en día, no sé si ustedes van a ver a iglesias que meten elotes, trigos, y no sé si han visto eso, un montón de cosas, porque hablan un poco de las primicias. Dar a Dios lo primero. Y eso tiene un principio, y eso le agrada a Dios. Y es como Dios empieza a bendecir. Pero bueno, antes de empezar en eso, mis hermanos, me quedé pensando, para que haya primicia, tiene que haber un momento. Primero ellos lo sembraban y luego trabajaban en mantener que todo esté bien y hasta el momento de dar fruto y traerlo. Ok, ellos traían lo primero, pero ya todo lo demás era de ellos. Amén. Y ellos lo que nacía en su corazón, bueno, esta vez voy a dar esta parte para Dios, siento en mi corazón darlo, pero todo esto va a ser para mí. Amén. Es muy aparte el diezmo. Bueno, no es el tema que quiero hablar, mis hermanos, pero, o sea, cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, me enfoco en todas las áreas, no solamente en economía, en nuestro tiempo, en nuestro servicio, en nuestro trabajo. Pero eso lo vamos a ver aquí. Entonces, antes, mis hermanos, de haber una primicia, antes de haber una cosecha, tiene que uno ir a plantar primero. Y yo quiero enfocarme en ese tema hoy, plantar. Se me parece una buena idea que hoy, empezando este año, aprendamos a sembrar. ¿Qué les parece la idea? Yo cuando estaba estudiando esta palabra y estaba viendo unas imágenes ahí, me dieron ganas de ir a sembrar. No sé si alcanzan a ver esta imagen. Pronto vamos a poner una pantalla aquí para que todos lo podamos ver. No sé si alcanzan a ver. Hay una tierra que lo están preparando aquí. Bien bonita la tierra, ¿sí? Y se está echando la semilla. No sé si ustedes quieren ver aquí. Si alcanzan a ver. La hermana dice frijoles. Posiblemente es frijol. Son frijoles. Ok. Y aquí viene otra imagen. No sé si alcanzan a ver allí. Cómo se va desarrollando. Wow. Yo cuando miré como que me conmovió. Wow. O sea, si se dan cuenta aquí, pura tierra sin malezas, sin nada. Es bien limpio el lugar. Y va creciendo. Y aquí voy viendo otra imagen. Y esta semilla que están haciendo aquí es como una semilla de milpa. Y vienen y le echan ¿qué? Agua. Wow. Eso como que llama la atención. Y después de un tiempo, aquí ya es como tomate. Y saqué otra imagen. Cuando va creciendo y van echando muchas aguas. Se va regando. Y mis hermanos, en algún determinado momento va creciendo esa semilla. Y esa semilla, mis hermanos, en algún momento va a empezar a dar fruto. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Todos aquellos que fueron a sembrar algo, ellos están esperando algo, ¿sí o no? Por eso, mis hermanos, yo quiero que todos los que estamos aquí hoy vamos con esa mentalidad. Yo quiero sembrar en este año. Yo quiero sembrar porque cuando uno siembra es porque uno sabe que va a cosechar. Pero si usted no ha sembrado nada, ¿qué usted va a cosechar? Nada.
Por lo tanto, mis hermanos, es muy importante que todos nosotros aprendamos a sembrar algo para que en algún determinado momento vamos por la cosecha. Por eso les decía que antes de hablar de la primicia, tiene que haber una semilla. Y por eso nosotros, al visualizar esto, hasta me dieron ganas de ir a sembrar algo. Porque en Guatemala nosotros tenemos esa temporada de sembrar, bueno, al menos en la tierra donde vivía yo, creo que entre como febrero, marzo, era una temporada de sembrar milpa, frijoles o cosas más que se puede sembrar, y se puede cosechar como en octubre, entre septiembre y octubre, como noviembre, y se hace la cosecha. Igualmente, por eso aquí en Estados Unidos, en el tiempo de como noviembre, está el Thanksgiving, que se habla de la cosecha de todo el año. Y literalmente nosotros sembramos. Posiblemente nosotros en este país ya no sembramos, pero lo que sí hacemos es trabajamos. Y cada uno de ustedes, cuando trabajan arduamente, se van y saben que en el día viernes o no sé qué día les dan el cheque, pero va a estar el cheque allí. Mis hermanos, yo quiero en este día animarte a que tú sembres algo en el reino de Dios, porque Él va a traer una buena cosecha para ti. Porque habrá hermanos que va a recibir una cosecha grande, pero habrá hermanos que no van a cosechar nada, pero cada quien va a ser dependiendo de lo que uno siembra. Por eso la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare es lo que va a cosechar. Amén. Y yo quiero empezar con este principio de la Biblia, mis hermanos, sembrar. El tema de hoy es, ¿cuál es el tema de hoy? Sembrar. ¿Qué tú quieres sembrar en este año? De hecho, algunos ya están empezando a sembrar y en algún momento lo van a ver la cosecha. ¿Qué es la siembra según la Biblia? La Biblia suele utilizar metáforas para transmitir sabiduría y verdad. Un ejemplo de ello es sembrar semillas de amor, rectitud, que florecen en cosas hermosas más adelante en la vida. Esto nos recuerda que debemos pensar más allá del presente y el futuro, y es cómo nuestras acciones, decisiones afectarán el día de mañana y el futuro. Estos mensajes ya siempre los he dicho. Lo que hacemos hoy va a marcar el día de mañana. La decisión que hacemos hoy es lo que nos va a llevar a la ruina o a la prosperidad. Yo no estoy predicando el evangelio de la prosperidad, pero de lo que estamos haciendo ahora. En todo aspecto, mis hermanos. Hasta en realizar la familia, hábitos que hacemos. ¿Cuáles son esos hábitos? Hasta llegar en un punto de administrar todo lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo voy a poner mi tiempo en orden? Y dicen que las personas que son responsables y que son bien ordenados, siempre son personas que lo ves ahí bien. Pero unos que hasta nos levantamos ahí todos despeinados, todo, una camisa, todo. O sea, desde ahí, hay algunas personas, entras en su casa y limpio. Conocí un amigo así, y que se baña, o sea, se levanta en la mañana y se baña, se bañaba, bueno, creo que sigue haciendo eso, se baña en la mañana, y vamos a la iglesia y salimos en la tarde, y cuando llega a su casa y se vuelve a bañar otra vez, y su camisa, por decir, ya llegamos y quita su camisa y lo cuelga así, y cuando abrimos su closet, todos sus camisas se miran nuevas, todo en orden. O sea, esas camisas se debe de cuidar, y tiene camisas por años. Y cuando compra una camisa, cada semana va quitando 10. Y dice, ya tiene otros zapatos, tienes tanto dinero. No, es que en cada cheque voy quitando $10. Y esto se va aquí, se va aquí. Es una persona que administra bien en todo. Y a veces, wow, quisiera ser como eso. Pero bueno, al menos mis hermanos, aprendamos algo, ¿sí o no? No hay que ser tan dejados, no hay que ser tan, como vaya, como sea. Si entre nosotros hoy decimos,
Bueno, este año estoy bien, gracias a Dios. Pero de allí no tengo planes, no tengo ni ideas, no sé qué va a pasar. Yo vivo mi vida así como va. Es una persona que no sabe a dónde se va a ir a parar. Incluso a los jóvenes uno tiene que ya pensar, Señor, ¿en qué año me voy a casar? ¿Sí? ¿En qué año, con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a pasar mi vida? Es bueno planificar. No estar apurados, pero tampoco estar distraídos. Amén. Y entonces, en este año, mis hermanos, espero en Dios que todos aprendamos a sembrar algo en el reino de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Dice que, ¿qué significa? Dice aquí una pregunta. ¿Qué significa sembrar en el reino de Dios? En Marcos habla un poquito, eso no lo vamos a leer, 4:29, pero dice, el reino de Dios es en términos de la vida divina, es una semilla sembrada en la tierra para crecer hasta alcanzar plena madurez y entonces ser cosechada. La semilla es Cristo y nosotros somos la tierra en la cual Él, como semilla, se ha sembrado. Amén. Así como esa tierra que ustedes vieron ahí, somos nosotros como tierra, de alguna forma. Y la semilla es Cristo. Obviamente podemos también utilizar o comparar como la palabra de Dios. Esta palabra que estoy dando ahorita es una semilla. Pero esa semilla va a empezar a crecer si alguien se lo tomó y lo va a poner por práctica, por obra, que es lo que venimos diciendo. Entonces va a empezar a crecer. Pero si nosotros lo escuchamos y se quedó la semilla sin llevarlo al terreno o a la tierra, entonces esa semilla de alguna forma se va a morir. Por eso cada vez que escuchamos la palabra de Dios es muy importante que nosotros lo entendamos. Aquí en el mundo espiritual, obviamente en el mundo donde vivimos diariamente, sembramos tantísimas cosas y empezamos a ver en la naturaleza cómo es el crecimiento y la cosecha. Hasta incluso aquí habla en un punto de madurez y dice aquí, y la tierra para crecer hasta alcanzar plena madurez y entonces ser cosechada. La semilla es Cristo. O sea, la palabra de Dios. Y nosotros somos la tierra en la cual Él como semilla se ha sembrado. Mis hermanos, estuvimos viendo en el año pasado acerca de las semillas, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Unas semillas que se cayó en la calle, otros se cayó en el Pedregales, etcétera. Pero no pude concluir de hablar cuál es el fruto de la semilla al ser cosechada. No pude llegar porque considero que nosotros, yo en mi caso, o veo en algunos hermanos que todavía vamos en un crecimiento. Amén. Pero que al final de cuentas, mis hermanos, ayer los que estuvieron en ayuno y oración, hablamos un poquito acerca de la visión de la iglesia. Y la visión de la iglesia es la unidad de Cristo. Amén. La unidad del pueblo o el cuerpo de Cristo, que todos estemos unidos. Nos enfocamos en eso. Y entonces, pero mis hermanos, según la naturaleza, mientras que la semilla no ha llegado a una madurez, no va a poder dar fruto. Mientras nosotros ya tenemos una semilla, por eso estamos aquí hoy. Dale gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si tú estás aquí, ya tienes una semilla en la tierra. Si tú ya estás empezando a trabajar, ya estás empezando a cultivar la tierra. Ahora hay otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? Es seguir trabajando hasta llegar a obtener esa madurez. Yo estaba escuchando a algunas personas allí, hermana Morela, me va a corregir si en Venezuela es como si fuera una palabra ofensa decir madurez. ¿No? Yo escuché a ellos que en Venezuela
Ajá. Oh, inmaduro. Sí. Ok. Ok, es ofensa. Ok. Bueno, madurez, a lo contrario de madurez, es inmaduro. Por lo tanto, cuando nosotros no podemos dar fruto es porque estamos inmaduros. Ok, con todo respeto, sin ánimo de ofender, ¿va? Bueno, es lo que vamos a leer un poquito hoy. Vamos a leer nuestra Biblia en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, mis hermanos, si alguna palabra que decimos aquí que es ofensa, la otra vez platicamos con nuestros hermanos y salieron muchas palabritas ahí, pero que la realidad es que, pues como tenemos diferentes nacionalidades y a veces para nosotros no es una palabra ofensa y para algunos lo es, pero bueno, lo hacemos con todo respeto, sin deseo de ofender a nadie. 1 Corintios 3. Vamos a leer en el 6. Wow, se va rápido el tiempo. Ok, la palabra de Dios lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. En el número 1, el tema de esta palabra es colaboradores de Dios. En el 1 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda. Aquí estamos viendo, mis hermanos, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corintios. Cuando yo leo la palabra en Corintios, como que me quedo pensando un poquito. En esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice así: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos un proceso de crecimiento. El apóstol Pablo, él pasó en ese lugar, en esa ciudad de los Corintios, y él predicó la palabra de Dios. Y muchos de las personas que estaban ahí recibieron la semilla, que es la palabra de Dios, que es Jesús. Y ellos empezaron a hacer servicio como lo que estamos haciendo hoy. Amén. Y el apóstol Pablo le dice a ellos: yo cuando estuve con ustedes, yo tenía miedo de decirle tantas cosas porque yo sabía que ustedes todavía eran, ¿qué? Bebés. Y entonces yo no les podía decir cosas fuertes. Eso nos hace entender, mis hermanos, que nosotros los cristianos llevamos como una temporada de crecimiento. Y es lo que hablamos un poquito acerca de ayer sobre la unidad de la iglesia, porque nosotros, mis hermanos, dice aquí, lo que habla la Biblia, mis hermanos, es que estos hermanos saben que ellos tenían un problema. El problema que ellos tenían, mis hermanos, era que ellos nunca crecieron. En esta versión que tengo aquí, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente. Y llega el apóstol Pablo y dice: mira, mis hermanos, yo no les puedo hablar todavía como debo de hablar a un adulto, porque ustedes todavía son como bebés. De manera que yo, hermanos, no pudiera hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Como a bebés en Cristo.
Por eso dice un dicho, mis hermanos, que hay hermanos, por decir, si un hermano viene y acepta al Señor en su corazón hoy, ese hermano es un bebé espiritualmente. Y nosotros no podemos decirle todas las cosas difíciles que hay en el Evangelio, porque es un bebé todavía. Pero conforme va pasando el tiempo, ese niño, por obvias razones, tiene que crecer. ¿Sí? Y ya lo hemos hablado un poquito acerca de eso también. Cuando un niño nace con su mamá, es normal que ese niño no puede dependerse por sí solo. Pero conforme va pasando los tiempos, los años, si vemos que un niño sigue dependiente de sus padres, ya a los 5, 6, 7 años, entonces ese niño tiene un problema. El apóstol Pablo, cuando dirigió a la iglesia de Corinto, él cuando escuchaba que habían divisiones entre ellos, él dice, ustedes no han crecido. Realmente, mis hermanos, ¿en qué consiste el crecimiento de un cristiano? ¿O en qué consiste el crecimiento de una iglesia? No es tanto, mis hermanos, en números. Yo escuché un siervo de Dios que dijo, hay iglesias que están llenísimas de gente, pero no han crecido espiritualmente. Se ve el crecimiento de número, pero lo que la Biblia realmente pide, ¿cuál es el crecimiento? Es lo que vamos a ver ahorita. Hay un crecimiento que Dios espera ver, y al leer esta palabra me doy cuenta en que todavía necesito crecer. Todos necesitamos crecer. Y nunca nos paramos de crecer. Es como los niños. Ya puede caminar, pero tienen que aprender a hablar. Ya puede hablar, pero ya tiene que aprender a poner sus zapatos. Tiene que aprender a ir al baño. Después, ¿qué más? Tiene que ya empezar a hacer sus cosas, sus necesidades. Tiene que irse a la escuela solo. Tiene que, etcétera. Y llega un proceso. Y cuando uno es joven, lo mismo. Uno tiene que aprender a elegir sus decisiones. Y cuando uno llega a casarse, uno tiene que aprender a mantener a su familia. Y cuando se casa uno, vienen los niños, tiene uno que aprender a cuidar a los niños. ¿Y qué más sigue? O sea, la vida nunca nos paramos de crecer. Por eso hasta cuando uno llega en una edad de abuelo y dice, ¡wow! La otra vez me preguntó un joven, me dijo, a tus 40 años, yo tengo más de 40, pero vamos a suponer 40, ¿no? A tus 40 años, ¿qué tú dirías a esta edad de 20 años? ¿Qué tú harías, qué no harías? Ahí uno fácilmente lo puede decir, ¿sí o no? Bueno, yo en este caso, en mi experiencia, lo que a mí veo que no me funcionó bien sería esto. Porque uno ya llegó en ese punto. La otra vez escuché a un abuelo y le preguntaron, ¿qué recomienda a los jóvenes de 30, 40 años? Dice, recomiendo a ellos que disfruten la vida. Porque esa edad estamos tan afanados buscando todo para aquí, para allá, para obtener algo, para llegar a viejito. Y nunca disfrutamos la energía y todo el tiempo lo perdemos. Y dice este abuelito a los 70 años, dijo, y yo no me di cuenta en el momento que llegué aquí por andar para acá, para allá, para acá, para allá. No disfruté. Consejo de uno que ya llegó en un punto así tan grande. Por eso yo les doy un consejo, los que tenemos menos edad que los que ya tienen experiencia, es bueno escucharlos a ellos, porque si van a decir algo, lo van a decir por experiencia, porque ya han vivido. Pero ciertamente no es el mensaje puntual, pero llega un punto donde nosotros, yo sé lo que estoy haciendo. Realmente no lo sabes. Necesitamos de los expertos. Obviamente también hay personas que son muy jóvenes, se maduran muy rápido y conocen más. Pero hay personas que ya por muy viejo que sea, si nunca aprendió, sigue portándose como un niño. Realmente es lo que la Biblia enseña, mis hermanos, en lo espiritual. Tal vez en la vida normal, cotidiana, todos los días, casi no se ve eso. Sí vemos de vez en cuando una persona que nunca se maduró, pero ya como que cuando llegan los niños, poco a poco uno se va aprendiendo. O sea, el tiempo los va como amoldeando a uno.
Pero mis hermanos, lo que pasa en la vida espiritual no pasa lo mismo. Muchas veces en la vida espiritual los cristianos se quedan como bebés. Es el terrible problema que hay. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo hubiera querido hablarlos como a personas ya más maduras, pero no pude hacerlo porque ustedes se quedaron en un estado de crecimiento de bebés. Recibieron la semilla, entró la palabra, pero nunca crecieron. Y dice aquí, sino como los que todavía no han crecido. O sea, el crecimiento va a haber en esto. Crecido espiritualmente, es decir, como a veces en Cristo. En el 2 dice, las enseñanzas que les di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido. Y aún no están listos para comerlo. En el 3, pues todavía no siguen al Espíritu, aún hay envidias y peleas entre ustedes. No demuestre esto que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo. En la Reina Valera dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ahí está el grave problema de la iglesia de Corinto. Porque le dieron leche y cuando Pablo venía y quería él ya dar un alimento sólido y ellos no podían. ¿Y cómo Pablo se daba cuenta? Aquí lo vamos a ver. Porque aún sois carnales, porque todavía son carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? En la versión Palabra de Dios para Todos dice, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otra persona del mundo? ¿Hemos escuchado que hay todavía peleas entre nosotros? Si la respuesta es sí, no hemos crecido todavía. Pero no se preocupen, vamos a crecer. Amén, esa es la meta de este año. Amén. Cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿y qué creen mis hermanos? Precisamente cuando uno escucha ese mensaje y viene la prueba. Y, ay, Dios mío, dije yo, Padre, si apenas escuché la palabra y casualmente caí. Y uno se siente frustrado, a veces uno da ganas, mejor me voy, no, esto para mí no. Pero mis hermanos, el Señor es lo bonito cuando una persona entiende que ha fallado. ¿Sí? Porque cuando una persona no entiende que ha fallado, significa que hay un peligro, porque ¿cómo lo vas a hacer entender? Es como a un niño, ese juguete no lo debes de llevar. No, yo quiero. ¿Cómo lo puedes hacer entender a ese niño que lo que él quiere no le conviene? Mientras que es un niño, no lo va a entender. Entonces nosotros, mis hermanos, hay muchas cosas que Dios quiere hablar a su iglesia, pero todavía no quiere dar las palabras fuertes porque a veces no somos capaces todavía de escucharlo. Y por lo tanto en la iglesia hay como un tiempo, por eso mis hermanos, el mensaje Dios a veces lo cambia, porque hay veces un mensaje va y va dirigido dependiendo del crecimiento de cada uno de nosotros. Pero el plan de Dios, mis hermanos, es que lleguemos a crecer. La iglesia de Corinto, ellos no crecieron, se quedaron en un estado como de niño. Y Pablo esperaban ellos que ya sean más maduros. ¿Y sabe cuál es la discusión que habían entre ellos? ¿Sabe cuál es? Es que unos decían, yo soy del apóstol Pablo. Y el otro decía, yo soy del apóstol Apolos. Y otros decían, yo soy de Cristo. Y se peleaban entre ellos. Imagínense. Y ahorita preguntas, ¿tiene lógica lo que ellos peleaban? Peleaban por cualquier cosa. A eso se le llama el Señor bebés. O sea, Pablo le dijo.
¿Cuántas veces nosotros peleamos por cosas insignificantes? Muchas veces. Y cuando yo hice esto y estaba leyendo la palabra de Dios, me sentí, ay Dios, no puede ser, yo quiero ser una persona que va creciendo. Pero conforme va pasando el tiempo, si tú entiendes que no debes de enojarte por cualquier cosa, pues vas bien. Porque eso va a hablar bien de ti. Y es lo que Dios quiere en una persona. Si habemos 5 personas en una iglesia, pero que estemos maduros, con eso es suficiente. Si habemos en la iglesia unos 1000 personas y todos así inmaduros, no hemos crecido. Y no es lo que Dios quiere. Entonces el crecimiento de la iglesia es como tú has crecido espiritualmente. Y obviamente una persona que ha crecido, yo veo a mis sobrinas, los veo pequeñitos. Y de repente un día ya tenían que ir a trabajar. No estaban tan acostumbrados, pero unos tienes que buscar tu trabajo. Tienes que aportar a la casa. Y qué bonito que uno, no, ya conseguí un trabajo, mira, salió mi cheque. Cosecha. Imagínate un niño de 30 años todavía recibiendo de su papá. Y uno así, ¿qué le pasa a este señor? No, ya no es un niño. En el cristianismo suele pasar mucho eso. Hay personas que llevan 30 años en la iglesia y siguen portándose como niños. ¿Por qué? Porque nunca crecieron. Sí, es muy tremendo hablar de eso. Estuvieron todo el tiempo en la iglesia, pero todavía no toleran. Todavía discuten por cualquier cosa. Y este tema, mis hermanos, lo vamos a estar como estudiando mucho porque es la visión de la iglesia para poder tener una estabilidad fuerte y poder ser una iglesia que realmente ha crecido. Porque mientras que mis hermanos, mientras que a los niños le tratamos bien, ellos no van a decir nada. Pero mientras que le exhortamos, le corregimos a ellos, se van a molestar. Entonces, así es esto. Entonces, el apóstol Pablo es lo que estaba diciendo, pues todavía siguen al Espíritu. Hay envidias entre ustedes. O sea, cuando yo estoy envidiando a alguien, entonces eso hace que todavía no he crecido espiritualmente. Cuando tengo pleitos con alguien, me estoy portando como niños. ¿Cuántos de ustedes conocen cómo trabajan los niños? Cuando se juegan. Lo bonito de los niños es que ellos cuando se pelean al otro ratito ya vuelven otra vez a jugar. Es lo bonito de ellos. Pero nosotros no. Cuando peleamos, nos quedamos sin hablar un mes. Ok. Seguimos viendo aquí en el 4. Creo que estamos en el 4. Cuando uno de ustedes dice yo sigo a Pablo y otro dice sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. ¿Es Apolos el más importante? ¿Es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios que lo hemos ayudado a ustedes para que tengáis fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Ahí viene esa palabra donde estamos aprendiendo al principio. Yo sembré la semilla. ¿Quién lo sembró? El apóstol Pablo. ¿Y Apolos qué hizo? Lo regó. Yo no sé cuál es lo que te toca hacer dentro de la iglesia, pero tienes que hacer algo, ya sea sembrar o regar. Pero tienes que hacer algo, amén, para poder cosechar. Porque eso hace crecer a uno. Por eso, mis hermanos, ayer estuvimos hablando de que todos nosotros que estamos en la iglesia no es recomendable a una persona no hacer absolutamente nada, porque esa persona no va a poder crecer, más bien va a estorbar al crecimiento de la iglesia. Y no es fácil, mis hermanos, porque aquí venimos y queremos hacer todo lo que nosotros pensamos. Ahora, sigo hablando de esto. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla ni el que riega, porque allí entonces mis hermanos saben cuál lo que ellos estaban discutiendo. Es que a mí el apóstol Pablo es mi apóstol y el Apolos es lo mío, dicen otros. Los otros decían Cristo. Y entonces tenía una discusión y el apóstol Pablo venía y decían, yo solo soy un servidor de Dios. Aquí nadie es importante. Nadie se puede creer que el otro.
Porque el importante no es el que siembra la semilla, dice, ni el que riega, sino que Dios que la hace crecer. ¿Quién va a hacer crecer tu semilla? Dios. El que siembra y el que riega tiene el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados de su trabajo. ¿Escucharon eso? El que siembra, dice, y el que riega tiene el mismo propósito. Todos estamos aquí con un mismo propósito. Cada uno de nosotros vamos a recibir una recompensa según los resultados del trabajo que hagamos. O sea, Dios nos va a calificar a cada uno de nosotros según el trabajo que vamos a hacer. Así que asegúrate de sembrar una semilla en este año y hazlo bien. En el 9 dice, nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Eso lo vemos en el 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento algunos edificare, ¿qué dice allí? Oro, plata, piedras preciosas, maderas, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dicen que el oro, si es realmente oro, dice que lo ponen en el fuego. Y cuando no se quema, dice que es oro real. Mis hermanos, cada uno de nosotros al venir a hacer en este lugar, asegúrate de hacer un trabajo puro, ¿sí? Hacer un trabajo, porque mis hermanos, muchas personas trabajan, pero de malas ganas. Muchas personas trabajan para quedar bien. Dice que ese día el Señor lo va a calificar, el trabajo que hacemos, es como una metáfora, un ejemplo, todo el trabajo lo va a poner en el fuego. Los que hicieron un trabajo de heno, se va a quemar. Los que hicieron un trabajo de paja, es como papel. Eso simboliza, mis hermanos, las veces que nosotros trabajamos en las cosas de Dios y no lo hacemos bien. Entonces ese trabajo se va a quemar. Y en este año, mis hermanos, ¿por qué traigo este mensaje? Por muy poquito que lo que hagamos, pero hagámoslo bien, ¿sí o no? ¿Queremos ver resultados? ¿Sí o no? Aunque sea poquito, pero aprendemos a hacerlo bien. Porque yo imagínense, ustedes se van ahí en su trabajo y hacen lo que sea, y el día viernes o el día que les dan el cheque y no les pagan nada, está bien, uno no va con ese pensamiento. O sea, uno va a querer impresionar al jefe para que le dé propina. Dios también va a bendecir a todos aquellos que vienen y siembran con todo sacrificio. No es fácil, mis hermanos, sembrar. Allí en 2 de Corintios, vamos a leer, allí mismo en 2 de Corintios, nada más el otro libro adelante, en 9. Segunda de Corintios 9:6. Capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí en esta versión Palabra de Dios dice, recuerden esto, mis hermanos, el que siembra poco, va a cosechar poco. Pero el que siembra mucho, va a cosechar mucho. ¿Cuántos quieren cosechar mucho?
Queremos cosechar mucho. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sembrar mucho. Dice, si tú siembras poquito, pues te van a dar poquito. Como es cuando uno va a trabajar, mira, unos que trabajaron duro y van a sacar su cheque, y unos, yo nada más trabajé 5 horas, pues te van a dar lo que trabajaste 5 horitas, ¿no? Y uno va a andar ahí limitado. Mis hermanos, también así va a ser en el reino de Dios. Por eso la Biblia dice, recuerden esto, el que siembra poco va a cosechar poco. Pero antes de hablar de primicias, de semillas, estamos hablando de sembrar. Y yo quiero ver, mis hermanos, que nosotros podemos sembrar. Yo con esto estoy orando al Señor Padre, ayúdanos a sembrar de tal forma que cosechemos bien. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Amén. De repente preguntamos a todos los servidores, si va a trabajar, hazlo con, que es de allí, no lo haga con tristeza. Y dice, no lo haga por obligación. Porque Dios ama a los que dan con alegría. Yo tengo que dar esto porque pues me dijeron. El Señor no va a agradar eso. De hecho va a decir, lo puedes llevar delante de mí. Es lo que hizo Caín, trajo una ofrenda como vaya. Y Abel dijo, voy a traer lo mejor. Yo sé que él me lo va a aceptar porque yo sé que es bueno lo que trae. Tenía una fe. Y por eso dice aquí en esta versión Palabra de Dios, mis hermanos, dice, no lo haga con tristeza ni por obligación. Hazlo por amor a Dios. Ni mucho menos lo vas a hacer porque el líder, el pastor o la hermana o quien te haya dicho. No lo hagas por eso. Porque la hermana no te va a poder recompensar, ni yo, mucho menos. Y más bien yo ando necesitado también. Todos andamos necesitados. Pero el que va a dar es aquel que va a ver el trabajo. Cualquier trabajo que estamos haciendo dentro de la iglesia, hagámoslo bien. Amén. ¿Cuántos aménes hay? Hagámoslo bien. Porque es lo que agrada a Dios. Y en el 8 dice, Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Obviamente aquí habla un poquito del dinero. En el, ¿qué estamos? En el 7, no es 7, voy a leer la renueva. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para que toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y en el 10 dice, Él que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis, ¿qué? Enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. El apóstol Pablo, mis hermanos, aquí estaba enfocado mucho en la ofrenda. Estaba diciendo, ustedes dieron mucho, según la historia de los corintios, ahí aprendieron a ofrendar. Eran muy pobres ellos, pero ellos ayudaban mucho. Entonces el apóstol Pablo dice, Dios los va a bendecir mucho. Por eso ese texto a veces usan las personas que hablan mucho de la prosperidad. Pero realmente, mis hermanos, la palabra ahí está. Si una persona lo siembra, lo va a cosechar. Y dice Dios, más cuando tú das a la obra del Señor, porque la obra del Señor se puede ayudar a los que más necesitan. Entonces, ¿nos quedaremos pobres si ayudamos? Al contrario,
Dice el Señor que Dios te va a dar hasta llenar. Pero si tú ves que tu granero no se está llenando como quisieras, posiblemente tienes que sembrar. Y allí sí como que no es fácil decir, bueno, yo siembro. Y no solamente eso, mis hermanos, la Biblia dice que el Señor también va a dar la semilla. O sea, Dios no va a decir, bueno, a ver dónde sacas tu semilla. No, Él te va a decir, mira, te voy a dar la semilla. Siembra. ¿Tú quieres cosechar? En la iglesia donde estamos, mis hermanos, nuestro enfoque no es pedir dinero. Estamos claros en eso. Respetamos el deseo de cada quien, pero sí hay un principio en la Biblia que todos debemos de apoyar para el crecimiento de la iglesia. Pero si un hermano dice, la verdad yo no creo en el diezmo, yo no quiero dar, no lo dé, como la Biblia lo dice ahí. Si alguien viene y no quiere dar, no lo dé. Porque Dios no lo va a aceptar. Al final de cuentas, esto es de Dios. Pero si lo da, dalo con todo el corazón y Dios lo va a bendecir. Y dependiendo cómo lo das, es como el Señor te va a multiplicar. Es lo que dice la Biblia. Yo no se lo estoy haciendo eso. Si el Señor no lo hace, pues váyase con Él y pregunta, Señor, ya lo di, pero ¿qué pasó? El Señor no se va a olvidar en nada. Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Por eso, mis hermanos, yo quiero empezar este año sembrando. El apóstol Pablo se enfocó mucho en el dinero porque había mucha necesidad en esa época de la iglesia y todo lo demás. También nosotros tenemos necesidad aquí en la iglesia. Sabemos que vamos empezando, pero gracias a Dios el Señor va supliendo las necesidades que tenemos conforme vamos creciendo. Pero realmente hoy en día nuestro enfoque no es pedir dinero. Para que los hermanos no piensen, no, yo no quiero ir a la iglesia porque piden dinero, yo no tengo. No hay problema eso. Aquí en la iglesia, gracias a Dios, sabemos que Dios va a suplir. En algunas ocasiones salen unas personas y dicen, ¿sabe qué? Voy a donar una ofrenda para la iglesia. Dios sabe cómo va a mantener su obra. Amén. Porque es de Él. Y solo hay que creer. Pero a veces Dios también quiere bendecir a su iglesia. Cuando usted deposita, Dios te va a bendecir. Y es lo que la Biblia dice. Es lo que el apóstol Pablo le dijo a los cristianos. Sabemos que el que da mucho, Dios le va a dar más. O sea, allí pues es lo que la Biblia dice. El que siembra poco, pues poco va a sembrar. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la necesidad de nuestra iglesia hoy en día? Hay muchas necesidades. Muchas necesidades hay. Hay demasiado. Necesitamos gente que intercede, gente que trabaja en la música, gente que trabaja en el evangelismo. Hay demasiado trabajo. Por lo tanto, nuestro enfoque no es solamente el dinero, sino se enfoca en varias áreas. Y gracias a los hermanos que están empezando a trabajar, que Dios los bendiga y yo creo que Dios los va a bendecir más. Y a veces todavía tenemos capacidad de sembrar más, pero a veces como que nos limitamos. Yo hasta cierto punto puedo. Cuando hacemos esto, mis hermanos, simplemente nos estamos como limitando a nosotros mismos. Amén. Si tú quieres aportar más de tu tiempo, tú lo vas a cosechar. Nadie más va a cosechar por ti. Si tú diezmas, si tú ofrendas, tú vas a recibir la bendición. Y si tú no lo haces, pues no lo hagas, mi hermano. No por eso deje de venir a la iglesia. No hay problema. Al final de cuentas, Dios es el que se va a encargar de todo esto. Pero dice la Biblia que primeramente Dios primero te va a dar una semilla. Y dice en esa versión que estaba leyendo aquí, que Dios iba a dar más. Dios tiene el poder, dice, de darles más bendiciones de los que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes, incluso para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. En el 10 dice, Dios es quien da la semilla al que siembra. ¿Cuántos quieren sembrar en este día? Dios quiere darte una semilla en tus manos. Y Él da pan al que se necesita alimentarse. De igual manera, les dará a ustedes muchas semillas y las hará crecer para hacer una gran cosecha de justicia de ustedes.